Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes, queridos colegas de todos lados de la provincia de Buenos Aires, en especial a las autoridades de tanto del Ministerio como del Colegio de Escribanos, en la presencia de, bueno, Juan Manuel y mi querida amiga Karen Weiss, de tanto tiempo de academia juntos. Esto es un acto de celebración absolutamente trascendente porque desde el inicio de nuestra graduación, desde que nosotros comenzamos a ejercer el derecho, no advertimos, y yo recién escuchaba claramente a los expositores anteriores, que surgimos todos de la misma universidad, público-privada, donde hayamos estudiado, con un título que nos habilita para funciones totalmente diferentes, porque no hay posibilidad alguna de comparar la razonabilidad judicial con la prudencia notarial con el opus del abogado, o sea, el abogado, el escribano y el juez, y dentro del juez todos los roles que tienen tanto las fases de la justicia, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, defensores, fiscales, funcionarios de todas las jerarquías. Realmente es como que existe una separación cuando en realidad del ejercicio del derecho, cuando en realidad nos unió toda una carrera que debería orientarnos en la misma dirección, ¿no es verdad? Por eso estos convenios son absolutamente valiosos, porque en última y en primera instancia es un aprendizaje mutuo que es realmente maravilloso, donde todos nos vamos a quedar sorprendidos de las enseñanzas, ¿no es cierto?, de estas aparentemente disciplinas diferentes del derecho que en la función notarial se unen sin ningún tipo de lugar a dudas, y que de alguna manera nos van a ayudar a comprender el derecho en una dirección similar. O sea, cuando uno advierte cómo se razona, cómo se piensa, cómo se proyecta un derecho desde una escritura pública, es mucho más fácil advertir cuáles son los bemoles que puede tener esa escritura pública y cuáles pueden ser sus fortalezas. Así que yo me siento profundamente honrado y agradecido de esta invitación, y sin más voy a empezar, si a ustedes les parece bien, a comenzar a ver el temario que me fuera adjudicado para este día. Ustedes comprenderán, mis queridas y queridos colegas, que es materialmente imposible dictar el temario, pero sí vamos a tratar de hacer una aproximación a los temas, y sí les voy a pedir, por favor, que cualquier situación o cualquier duda que se les genere en el mismo momento de mi humilde expresión, que me interrumpan. Y como yo no miro la pantalla, sino miro un punto de la cámara, por favor interrúmpame con la voz, córtenme sin ningún problema, que yo voy a estar feliz porque voy a pensar que están disfrutando de lo que con total humildad voy a tratar de transmitir. Bien, el primer punto es régimen legal de la actuación notarial, en responsabilidad, naturaleza, etcétera, etcétera. La función notarial es una función delegada del Estado, una función pública y privada. Esto no se discute desde el año 1977. Ustedes saben que nosotros en el notariado mundial, son muchísimos los países que tienen un notariado similar al nuestro. Por ende, todas las recomendaciones de la GAF y todas las políticas del derecho penal en Argentina son las que están reflejadas a lo largo del mundo, porque el notariado es similar. O sea, salvo Estados Unidos e Inglaterra por generar algún tipo de resumen en eso, la mayor parte de los países del mundo profesan nuestro notariado, o sea que estamos en presencia de una función notarial que se ejerce de similar manera, de similar forma en todos los países del mundo, salvo los que yo dicté. Esa formación notarial, que proviene del derecho romano, con todos los antecedentes del derecho occidental y demás, establece que los notarios en nuestro país, en nuestra provincia, tienen una función regulada, o sea, cada notario está actuando por principio en el principio de delegación del Estado de la fe pública en las personas que el Estado considera que tienen que tener fe pública. Esto se hace a través de un concurso de oposición mérito antecedentes o a través de acceso directo, como en la provincia de Buenos Aires, del sistema de adscripción. En general hay una pauta no normativa, al menos no en todas las leyes, que establece que tiene que haber un escribano o una escribana cada 10.000 habitantes y que este número se puede incrementar si es que existe tráfico inmobiliario. Y este sistema de número clauso, número cerrado notarial, persigue dos finalidades. La primera es el cuidado en la delegación del poder estatal por parte del propio Estado. Y la segunda, y muy, muy importante, yo diría que es la esencial, es el control de la matrícula. Es el control de los profesionales que ejercen dentro de la competencia
acotada que dentro del mundo del derecho tienen los escribanos y escribanas, que son las que establecen las normas con la creación notarial del derecho que vamos a ver a continuación. O sea que nosotros estamos frente a una profesión que está regulada, que está reglada, cuyos principios básicos estaban establecidos en el centenario Código de Vélez, hoy están establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, con un capítulo especial de las escrituras públicas, y además la función notarial está regulada, de acuerdo a la competencia no delegada a las provincias del Estado Nacional, constitucional por supuesto, a cada una de las provincias tener su propia ley notarial de ejercicio. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos absolutamente regulados por el decreto ley 9020 del año 78 y el reglamento del año 1998 que regula nuestra función. O sea que para ver o advertir la función notarial, nosotros tenemos dos sistemas normativos de diferente jerarquía, el Código Civil y Comercial de la Nación, y con él todas las leyes especiales de la misma jerarquía, lavado de activos y demás, y por supuesto la ley local, la ley de la provincia de Buenos Aires, que nos regula a nosotros toda la actividad técnica, teórica y práctica de lo que vamos a decir en algunas palabras en este momento. Como el sistema notarial está regulado y es un sistema de número cerrado, se ejerce sobre la función notarial un sistema especial de responsabilidad notarial que es tan especial que inclusive yo me atrevo a decir, a reflexionar en realidad con ustedes, que tiene ciertas cuestiones que están reñidas con el derecho constitucional que ahora vamos a ver. Y esas cuestiones reñidas con el derecho constitucional tan importante en el derecho constitucionalizado, multiculturalizado de nuestras épocas, ¿no? Es una situación que de alguna manera nos pone en evidencia la importancia del sistema de responsabilidad notarial y cómo nosotros tenemos que tener en cuenta que las cuatro vías de responsabilidad notarial, si bien son independientes entre sí o interdependientes, pueden reunirse en un solo caso y un escribano o una escribana ser pasible de una, dos, tres y hasta cuatro responsabilidades juntas en un mismo caso, si es que el foco de responsabilidad apuntó en tal sentido. La primera responsabilidad notarial es la responsabilidad del derecho privado que nosotros comúnmente conocíamos antes de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación como responsabilidad civil. La responsabilidad civil, históricamente, en derecho notarial y en todo el derecho, tuvo un carácter reparador, ¿no es verdad? Siempre nosotros pensamos en responsabilidad civil, cerramos los ojos y pensamos en daño emergente, lucro cesante, pérdida de chances, daño moral, etcétera, etcétera. A partir del Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad notarial tiene un doble foco de atención. El segundo es el reparador, sigue estando. Los escribanos tenemos un seguro de responsabilidad civil que todos pagamos por mes para poder tener algún tipo de seguridad en algún error que involuntariamente como personas humanas podemos llegar a cometer. Pero también tiene el carácter preventivo que tanto hizo hincapié Karen y que siempre hace hincapié Karen, que es el carácter de la prevención del daño, ¿no es cierto? Entonces, esto lo encuentran en el reflejo de 1708 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice, son presupuestos de la responsabilidad civil, primero la prevención y luego la reparación. O sea que en este tiempo y en este siglo, por la reforma que se ha establecido en el derecho privado y la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, por primera vez en la historia, la normatividad de la conducta coincide con el principal fundamento de la función notarial, que es la prevención. Si ustedes recuerdan conmigo cómo fue el análisis de la culpa, de la responsabilidad, dicen primero el sistema de la culpa, luego el riesgo, vicio, la cosa, la responsabilidad objetiva, luego el daño y ahora la prevención. Y esto está normativizado. Por primera vez, en 1708 del Código, presupuestos, y en 1710 las acciones preventivas están en sintonía normativamente, ya no académicamente o la opinión jurisprudencial o alguna creación equitativa del derecho, sino normativamente se está avalando a la función notarial cuál es su principal misión. Que eso también ustedes lo tienen en los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros ya no tenemos más notas como teníamos de Vélez, pero tenemos los fundamentos que sirven también para interpretar el derecho tal como lo hacían las notas del Código de Vélez. Y ahora vamos en derecho penal también, algo similar a las notas. Karen, recordame por favor si se me pasa lo del Código de Vélez para traerlo al derecho penal, algo muy importante de las notas del Código de Vélez.
Bien, decía, en el Código Civil y Comercial, en los fundamentos, establece el código lo siguiente, porque la función notarial no es solamente la de dar fe pública como habitualmente se cree, sino es dar protección y seguridad a los actos más importantes de la vida humana legislativamente regulados. ¿eh? O sea que de los fundamentos surge ya claramente el deber de prevención que tanto hemos tratado durante tanto tiempo a través de la doctrina, que tiene su luz, digamos, en Vallet de Boutisolo, el gran maestro notariado español, que decía que la función notarial era un cabere, prevenir el conflicto, y del cual se derivan ciertas operaciones de ejercicio que también están en el programa, que son aquellas que el notariado adopta para poder ejercer la profesión. La función notarial entonces, desde el año 1977, es una función doble. Tiene una función pública, el escribano o la escribana de ejercicio, cuando están dando la fe pública, cuando están ejerciendo la acción de fe. En esto yo comparto con ustedes, no creo con total humildad que haya mejor definición de la fe pública que la que diera el notario Mario Cini, académico de la Academia Nacional del Notariado, durante tanto tiempo en el fantástico libro El acto notarial de acción de fe, que dice, la fe pública es la creencia legalmente impuesta. Usted cree porque la ley le obliga a creer. No hay subjetividad en la fe pública. Es un criterio objetivo, una pauta objetiva. Entonces, los notarios actuamos muchas veces en la dación de fe, en el ámbito del derecho público, lógicamente, cuando estamos dando fe pública, cuando captamos por nuestros 5 sentidos y lo volcamos con fe pública al papel. Del otro lado, tenemos una actuación del derecho privado, una actuación, una función privada, que es la función del asesoramiento, la información, el consejo, eso que muy bien el Colegio de Escribanos agrega en el programa, las operaciones de ejercicio. O sea, no hay que suponer que una persona llega a la escribanía y dice, escribano, quiero yo hacer una donación con usufructo, acá tengo el título, me llama para firmar. Eso no ocurre nunca así. Las personas vienen, dicen, escribano, escribana, yo tengo una propiedad. Mi abuelo se la dejó a mi padre y mi madre me la quieren dejar a mí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces nosotros empezamos a hacerle preguntas y hacerle cuestiones, ¿cierto? Lo que se llama función asesora. ¿Usted cuántos hijos tiene? ¿Hay hijos que son niñas, niños o son adolescentes? ¿Qué situación patrimonial tienen? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren reservarse los derechos sobre el bien o no? O sea, una operación notarial a nosotros nos lleva muchísimo tiempo. Y ese punto que tiene el programa también muy bien ubicado, el conocimiento del requirente versus conozca a su cliente, en realidad nosotros a los requirentes los conocemos, por supuesto en los pueblos chicos como el mío, en Junín, nos conocemos prácticamente todos, pero en las grandes ciudades la manera de conocerlo es por la vía directa, a través de el RENAPER y de todas las medidas de seguridad que tenemos para poder acceder a tener cierta objetividad de la persona que viene a requerirnos algún tipo de respuesta notarial, y por la vía indirecta, que son las entrevistas, los conocimientos, las dudas, los conceptos que vamos preguntando. Muchas veces nosotros las operaciones tardamos muchísimo tiempo en realizarlas si no nos convence algo. Y siempre tengan en cuenta que el primer deber notarial, si ustedes me dijeran, Sebastián, ¿cuál es el primer deber notarial? El primer deber es la abstención si las partes no están en un todo de acuerdo en el acto notarial. Ese es el primer deber. Y nos pasa constantemente, no solamente en las escrituras de valor, donde uno puede sospechar que hay lavado de activos, sino en cualquier escritura. Hoy mismo en la mañana yo hice un acta en un consorcio y había 2 personas que estaban de acuerdo, y yo dije, el acta no se firma si no están de acuerdo. Y me retiré con el protocolo. O sea, lo peor que puede hacer un escribano o una escribana es hacer firmar un acta cuando queda la más mínima duda de lo que se está firmando. No solamente económica. Las escrituras demuestran lo económico, demuestran lo emocional, lo sentimental, ¿cierto? La gente confunde todo, la gente muchas veces cree que se realiza con el amor, pero uno en la práctica ve que se realiza con el patrimonio. Entonces la escritura es un foco jurídico, patrimonial y emocional del derecho, en donde uno también actúa muchas veces ostentando el cargo ostentando el cargo de psicólogo, ¿no es cierto? Es todo un acompañamiento, y en eso el escribano y la escribana que acompañan llegan a ciertos convencimientos. Convencimientos que un derecho
convencionalizado y constitucionalizado como el nuestro, nos ha generado amplitud y bagaje de normas para que podamos ir más allá de la mera interpretación del derecho. En esto también el notariado acompaña los grandes movimientos argumentativos del derecho. Hoy el derecho se argumenta, ya no se interpreta la voluntad del legislador, qué es lo que quiso decir, exposición de motivos. Si el derecho está convencionalizado, constitucionalizado, tenemos muchas vías para llegar a ciertas certezas. Por ejemplo, cuando un notario identifica a una persona, esto interesa mucho al derecho penal, el Código Civil y Comercial de la Nación ordena, como lo ordenaba el reformado Código de Vélez. El Código de Vélez tenía una vigencia maravillosa, pero en el año 2006, la ley 2640 modificó la fe de conocimiento notarial e introdujo una frase fantástica, que solamente quien no se pone a pensar que el derecho ha sido convencionalizado y constitucionalizado y que requiere de los principios que avalen los actos que se realizan puede considerarla de defectuosa la reforma. Dice, el notario puede, o la notaria puede identificar con documento idóneo. Fíjense que podría haber dicho documento nacional de identidad, se identifica con documento nacional de identidad. Si la ley hubiese dicho documento nacional de identidad, los notarios únicamente podríamos identificar con eso, y si hubiese alguna duda, porque el documento está gastado, perdido, el plástico no se ve, mucha gente hizo el documento en los pueblos como el mío, en un colectivo, en invierno a las 10 de la noche haciendo cola, y imagínense la foto con la cara toda hinchada, con el frío, la foto con un foquito chiquitito arriba del colectivo que no se ve la foto, no se ve bien. Entonces, con esta expresión documento idóneo, nosotros podemos recurrir, para tener certeza de quién es el requirente que está autorizando la escritura, a un sinfín de documentos para llegar al conocimiento que la persona es quien dice ser, no quien dice ser la personalidad, sino acreditar la identidad que dice que tiene. Entonces le pedimos pasaporte, tarjeta de crédito, carnet del club si lo renovó hace 2 días, cualquier medio que sirva para cumplir con el principio del 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que dice que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, mayor es la responsabilidad que emerge de los actos. Ese artículo dentro también de la responsabilidad civil es un artículo central. Ningún escribano o escribana va a cometer un acto si no es de buena fe, porque no ha tenido los medios suficientes, porque la propia ley nos pone a nosotros estos medios. Entonces, ante esta situación particular, la propia norma convencionalizada de constitucionalidad nos permite ir más allá. Por eso las operaciones de ejercicio no son solamente las legales hoy, sino que se amplían a otros campos, en donde nosotros podemos intervenir, interrogando, asesorando. Entonces me dicen, ¿cuál es, Sebastián, el deber más importante notarial? Y probablemente sea el de asesoramiento, y también el de consejo notarial. Porque lo que pasa cuando uno asesora es que la persona en algún momento, la mayor parte de los casos, tengan siempre en cuenta, queridos fiscales, la gente termina diciendo, escribano, ¿usted qué haría frente a estos 3 o 4 casos, estos 3 o 4 negocios jurídicos que usted plantea posibles? Y siempre escucha la función notarial, qué es lo que le dice. Y nosotros, dentro del baremo de casos, podemos decirle, nosotros creemos que para su caso aplica mejor este negocio jurídico. Con una salvedad muy importante. El consejo tiene un límite, que es la voluntad del requirente. El notario puede asesorar y puede aconsejar, pero si el consejo no es requerido, y vuelvo para atrás, la persona no está convencida, el deber de abstención es fundamental. Por eso el principio de una escritura pública firmada y pasada tiene que ser, primero, que las partes estaban todos de acuerdo. Segundo, que no había ningún tipo de dudas al respecto. Y tercero, que se hizo dentro del marco de la ley y de la buena fe. Porque los escribanos, reitero, nos abstenemos de escriturar como regla general cuando hay alguna duda, cuando hay algo que está reñido con algo que es raro, cuando tenemos dentro del derecho penal ciertas normas que nos ayudan a entender las dudas, la ilusión fiscal, por ejemplo, que nadie trata y es fundamental, recurrir a una figura para no pagar tantos impuestos que no es la correcta, las simulaciones ilícitas, etcétera, etcétera. O sea que la primera responsabilidad, que es la civil, no solamente tiene en cuenta todo lo que nos imaginamos la responsabilidad civil, sino, además, tiene en cuenta la prevención. Si nosotros sabemos que hay un acto notarial que va a generar algo que puede ser un problema, el deber de abstención es fundamental. Esto es muy importante también porque vamos a ver ahora el lavado de activos que hacemos con el acto que nosotros no autorizamos porque creemos que hay lavado, cómo es que lo informamos, etcétera, etcétera. Segundo núcleo de responsabilidad notarial, esto lo digo rapidísimo, vuelo de pájaro, porque no lo vamos a tratar lamentablemente hoy, es la responsabilidad administrativa tributaria,
que es la responsabilidad que emerge el notario como agente de percepción, retención e información de impuestos. ¿Mm? Como cualquiera de las funciones que tenemos el deber de informar, esto también liga al notario con el Estado, ¿no es cierto? Nos liga una cierta responsabilidad en donde el derecho penal también tiene un gran papel en todas las leyes de responsabilidad notarial tributaria, o sea, la ley 1183 de procedimiento fiscal, los códigos fiscales que de alguna manera nos derivan hacia una responsabilidad penal en el Código Penal, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de normativas penales también muy importantes en este sentido. Lamentablemente, con mucho gusto la dictaría, no tenemos tiempo, pero sepan que estamos también relacionados con el derecho penal desde el derecho tributario. Tercero, responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria es la que surge, como en todas las profesiones, de la actuación notarial. En nuestro caso particular, tenemos una doble responsabilidad disciplinaria que se emerge naturalmente, ¿m? como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega, de la propia ley notarial 9020. Una responsabilidad notarial funcional, que es la que nos impide a nosotros actuar de cierta manera, cuidando siempre la formalidad en las escrituras públicas o en la actuación notarial. Esto no solamente tiene un reflejo normativo, sino en la vida misma. Si yo hubiera venido a compartir estas humildes reflexiones con todos ustedes, con una remera que diga metálica y un gorro rojo, ustedes les hubiera chocado esto, hubieran dicho, ¿qué escribano raro esto? Porque la forma notarial tiene que ver también con la forma que nos está impuesta desde el formalismo de la ley. O sea, ¿qué nos va a decir la ley 9020? Nos va a decir cómo se cuida el protocolo, cómo se encuaderna el protocolo, cómo se redactan las escrituras, cuántos renglores tienen las escrituras, qué color tenemos que usar. No podemos usar, si sale campeón independiente, el color rojo para las escrituras, tenemos que usar negro o azul negro, qué tipo de tinta tenemos que usar, cómo se ponen las firmas, cómo se encuaderna un protocolo, dónde van los sellos, qué cosas se anexan y qué no. Todo eso es la responsabilidad notarial disciplinaria en cuanto a la forma, que lo único que hay que hacer para cumplirla es leer la ley y el reglamento. Y ahí tenemos la forma notarial. Si usted se encuentra con un espacio en blanco, con una escritura en verde, con una firma que fue puesta fuera del cuadrante, pues va a tener responsabilidad notarial disciplinaria porque la ley lo obligaba a usted a cumplir con ciertas formas. La otra responsabilidad, que es mucho más rica en contenido, es la responsabilidad notarial de acuerdo a la conducta, que es la ética notarial. Nuestra ley tiene un principio como deber notarial fundamental, el artículo 38, 7 dice, es deber de los notarios velar por la sujeción a las normas jurídicas y de ética. Y el inciso B dice, para establecer las faltas de ética, el reglamento dirá a modo ejemplificativo, no taxativo, cuáles son las faltas de ética más comunes. Entonces vamos al artículo 24 del reglamento y dice, son faltas de ética más comunes, asociarse indebidamente con otro profesional, retención indebida de títulos, la publicidad excesiva, etcétera, etcétera, ¿no? En una enumeración ejemplificativa tenemos todo un bagaje de responsabilidad ética muy importante. Yo pienso que los deberes éticos notariales son los más importantes de la responsabilidad notarial lejos, porque si uno cumple con los deberes éticos no hay responsabilidad de ningún tipo, pero también lo podemos dejar para otro momento, cuando ustedes quieran, con muchísimo cariño. Finalmente, la cuarta responsabilidad, que es la que estamos viendo ahora, la que más nos interesa, que es la responsabilidad de tipo penal. La responsabilidad de tipo penal. La responsabilidad de tipo penal tiene históricamente en derecho notarial un carácter represivo, sancionador represivo. Esto emerge naturalmente por los dos principios del derecho penal, que son los principios de legalidad y de tipicidad. Esos dos principios generan un tipo penal, sabemos la noción de delito, sabemos la teoría de la pena, nos remitimos a eso con los baremos que hay, no es lo mismo leer a Solera, Jiménez Azúa que a Rafecas y a Zaffaroni, o sea, tiene su punto de vista, ¿no? De hecho, el derecho penal hoy está mucho más amplio, ¿no? Desde Luigi Ferraioli para ahora, derecho y razón, la teoría del garantismo penal tan importante, nos genera ciertas dudas que en el derecho notarial también se nos generan, ¿no es cierto?, muchísimas veces, pero lo cierto es que la tipicidad y la legalidad en derecho penal siempre fueron dos baluartes fundamentales que el notario tuvo en cuenta. Y yo lo escuchaba muy bien, creo que lo escuchaba al apreciado Juan Manuel, cuando, no sé si era Juan Manuel o quien decía que los escribanos nos resulta raro el derecho penal. Sí, claro, por supuesto que nos resulta raro. ¿Por qué? Porque el derecho penal, al estar tipificado, el notario tendría que tener un delito especial dedicado para poder sentirse de alguna manera responsable ante la acción o la emisión del delito. Y siempre históricamente, inclusive los primeros tratados de derecho notarial en nuestro país,
el del 55 de Mostapich, el de Neri del 65, etcétera, etcétera, se dedicaban a la responsabilidad penal en dos temas específicos. El primero, las falsedades por los delitos contra la fe pública, y el segundo, la violencia o violación del secreto profesional 156 y 157 del Código, que no era solamente notarial, sino de todos los profesionales, pero también se trataba de eso, porque era la única tipificación que había, ¿cierto?, en derecho penal. O sea que siempre pasó desapercibido porque si efectivamente se cumple la función notarial de la prevención histórica que les venía diciendo yo, y si se cumple con la abstención ante un caso dudoso, las falsedades prácticamente no existían. De hecho, hoy no existen en la cantidad de números de escrituras, son muy poquitas las falsedades que se prueban, porque en realidad uno entiende que la falsedad es un delito y siempre estuvimos cercanos a tratar de evitar cualquier tipo de comisión de delito, no solamente porque es nuestro deber, sino porque además esto nos acarrea a nosotros una consecuencia muy importante como puede ser la destitución. Ante esa situación, el derecho penal se ha ido incrementando con esto que veníamos hablando nosotros, ¿no es cierto? Yo les confieso esto como una especie de 30 segundos de recreo para no ser tan tediosa esta charla que estamos teniendo entre nosotros, ¿no?, aprendiendo, ¿no? Yo estudié en La Plata, en la ciudad más importante del mundo para mí, del 96 al 2000, en la querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y yo estudié penal de Soler, de Núñez y de Jiménez de Azúa. El derecho penal hoy es totalmente distinto al de hoy. Entonces, para dar estas clases, uno tiene que leer a los principios, ¿no es cierto?, Soler, el proyecto de Peco, etcétera, etcétera, y luego leer lo que les decía recién, para comprender que el derecho penal apuntó distinto. Y apuntó distinto, ¿eh?, cumpliendo un objeto principal que todos los autores del derecho penal coinciden, que es la protección de la persona humana. ¿Mm? Cuando el derecho penal dice hay que cumplir con las normas del lavado de activos, en realidad lo que se está cumpliendo o está tratando de hacer es prevenir los delitos más dolorosos, ¿no es cierto?, de nuestra vida, que son los que previenen trata de personas, venta de drogas, venta ilegal de armas, prostitución. ¿Mm? O sea, estamos tratando de prevenir eso. Entonces, el derecho penal ahí, a través del derecho constitucional avanzó, inclusive mucho más de la tipicidad, para convertirse en una realidad, ¿no es cierto? Por eso es importante comprender cómo las teorías que nosotros analizamos antes, tan rígidas, ustedes recuerdan, delito, el acto jurídico y culpable, ¿verdad?, una rigidez la definición de delito, y hoy, si bien la definición de delito se mantiene, las corrientes de derecho penal van quizá más allá a través del derecho constitucional para evitar estos flagelos que son muy importantes, ¿cierto? También yo muchas veces pienso cómo las enseñanzas se han cambiado. Nosotros estudiamos la parte especial de los delitos teniendo en cuenta la jerarquía de los delitos. Comenzamos a estudiar luego las definiciones, el delito más importante, y terminamos con la fe pública. Sin embargo, luego de la fe pública están los delitos contra el orden económico y financiero. Hasta se quebró en el derecho penal esa regla, ¿no es cierto?, de importancia de los delitos. Precisamente había que quebrarla porque estamos frente a delitos transnacionales en donde todos podemos colaborar para poder evitarlos. ¿Mm? Esto de la función pública y la función privada, que yo les hablo del derecho notarial, tiene que ver con la definición del 77 ter del Código Penal argentino, que dice: por funcionario o empleado público se considera aquella persona que ocasional o permanentemente esté a cargo o en ejercicio de una función pública. Y allí los autores, en general del derecho penal, en especial yo hago siempre hincapié en un autor que son conocidos, Creus y Buonpadre, tiene un libro muy bueno que se llama Falsificación de los documentos en general, con varias reimpresiones por la editorial Astrea, que hacen una diferencia que nos lleva a nosotros al derecho administrativo a entender la diferencia entre habilitación y nombramiento. Y dicen, cuando el Estado nombra, pone en posesión del cargo a los funcionarios, son funcionarios públicos. Pero cuando no los pone en posesión del cargo, simplemente delega la función en un colegio profesional, y el colegio profesional solamente los habilita para el ejercicio profesional funcional, no hay función pública como funcionario público, sino hay una función mixta, función privada y función pública. Por eso el artículo del derecho penal ese tan importante tiene esa tendencia, ¿no es cierto?, a definirse de esa forma. Bien, ¿cuáles son los delitos del derecho penal? Falsedad material ideológica. Karen, si te parece, no hacemos, ¿querés que digamos alguna línea de eso o que vamos directamente al secreto profesional y al lavado de activos? Como ustedes me digan, Juan Manuel, lo que ustedes les digan está bien. Yo de acuerdo a los tiempos de ustedes. Sí, me parece que por ahí los tipos penales los van a poder definir mejor desde la procuración y nosotros nos vemos más con lo que nos está involucrando con lavado de activos y todo eso. Perfecto.
Perfecto, gracias Karen. Entonces, falsedad Igual material. Sí, estaba la batería, que lo de vestirte de metálica no era casual. no, por supuesto, no. Eso después en algo más privado contamos la verdad. ¿Mm? La verdad, gracias Karen, gracias. Perfecto. Falsedad material ideológica con las formas agravadas, está perfecto. Violencia de secreto profesional. Es importante en esto hacer un hincapié. La violencia de secreto profesional notarial tiene dos partes bien diferenciadas. La primera es cuando en estas operaciones de ejercicio nosotros escuchamos a los requirentes y sabemos lo que quieren hacer, pero no está protocolizado el acto, no tiene una función pública. O sea que todo queda en la conciencia notarial. Si se revelara algún secreto que llegara a causar un daño, el requirente debería probar que fue el notario o la notaria la que lo expresaron sin prueba suficiente porque no hay documento notarial. O sea que en esta primera etapa, que es tan importante, la previa a la documentación, el notario tiene que guardar especial sigilo profesional porque solamente el notario o la notaria saben de qué es lo que se está hablando. No hay pruebas de lo que se va a hacer porque no hay documento. Cuando se documenta un acto, esto es muy importante, desde el documento hacia el infinito, ya la responsabilidad notarial tiene que tomarse en cuenta de acuerdo a la consideración de los actores que van a intervenir en ese protocolo o en esa función pública. ¿Mm? Y el deber de resguardo secreto profesional tiene que estar establecido siempre y cuando no haya una autoridad que lo requiera el documento. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos un cierto choque de conflictos que se los dejo a ustedes para que lo pensemos juntos, porque yo no he encontrado hasta ahora, también con total humildad, una única respuesta correcta, pero sepan ustedes que, por ejemplo, cuando se hace un acta notarial con derechos personalísimos involucrados, que puede ser, por ejemplo, hoy, a pesar de estar normativamente establecida, la ley de género se va a tener 12 años y la ley de matrimonio civil tener 14, sí es cierto que hay mucha gente que no quiere establecer o que se sepa de ciertos derechos personalísimos, se lo guarda para sí. Cuando se le da el lugar en una escritura pública a ese derecho personalísimo y eso luego se ventila en un proceso judicial, nosotros lo que deberíamos hacer como notarios, entiendo yo, es guardar ese sobre cerrado y entregárselo al juez en sobre cerrado para que no se publique no esté publicada esa acta que revela cuestiones personales en un expediente al que accede todo el mundo. Esto que yo lo digo de esta forma, tiene algún reparo que no tiene una solución y que entre todos tenemos que empezar a crearla, que es el siguiente. Cuando yo hago un acto notarial en el protocolo tiene que estar siempre presente para las autoridades, especialmente para los inspectores y los jueces notariales, que son los que evitan con una actuación estoica que haya algún ilícito. Pues bien, cuando nosotros hacemos el protocolo y lo pasamos a una escritura pública, a esa escritura pública empieza a acceder un montón de personas que no es solamente el escribano. Accede el protocolista, accede la secretaria, accede una persona que viene a hacer un estudio de títulos, que mira las escrituras anteriores y posteriores, y accede la autoridad. La pregunta que yo hago pendiente y la dejo porque no tengo una única respuesta correcta es, yo tengo en claro que desde la norma se me exige tener el protocolo para que pueda ser observado. Sin embargo, desde la Constitución Nacional, el principio de habeas data establecido en el artículo 43, la Ley de Protección de Datos Personales reglamentaria del año 2000 y el decreto 1518 del año 2001, que es el reglamentario de la ley, me dicen que es un derecho constitucional la protección de datos personales. ¿Debería yo o no debería dejar ese acto en sobre cerrado en el protocolo y únicamente exhibírselo al juez si es que me lo pide? ¿Mm? Con eso, ¿rompo o no rompo el orden cronológico de la escritura? Si yo tengo la escritura 99, el acto personalísimo está en la 100 y después viene la 101, ¿puedo yo probar con fe pública arriba del sobre que es la 101? Tengo, por un lado, una norma positiva y vigente, por otro lado, un principio constitucional. Dentro de la jerarquía de Robert Alexi, Ronald Dworkin y Araón Barak, la proporcionalidad nos deja fuera, deberíamos guardarlo en sobre cerrado. Pero esto es algo para pensarlo, ¿no? Y cómo impacta en el derecho penal el secreto profesional. Lavado de activos. Desde el año 2000 tenemos la ley de lavado de activos. Ustedes saben que los notarios, a través de los colegios profesionales, hemos de alguna manera no avalado o no aceptado la ley desde sus primeros momentos por entender que había una información que nosotros con certeza no podíamos de ninguna manera dar, que era la que nos establecía informar todo tipo de operación sospechosa. Vuelvo para atrás. En un ámbito del derecho constitucional, la operación sospechosa claramente
depende de una subjetividad que no es propia de un jurista, ¿cierto? Deberíamos tener para el lavado de activos, o deberíamos haber tenido, un criterio objetivo para suponer que una operación puede ser sospechosa, como estaban en las leyes de evasión y elusión fiscal. O sea, si a mí el Estado dice, toda operación en un país que tiene tanto nivel de pobreza, donde la gente está trabajando fuera del sistema, se va a considerar sospechosa una operación que vale más de 40 millones de pesos, yo ya tengo una pauta objetiva y sé que todo lo de 40 millones de pesos puedo informar. Y lo otro no lo someto a la subjetividad. Ese planteo, esa doctrina que durante tanto tiempo fue planteada, se culminó con el fallo de la Corte de septiembre de 2018, donde establece que los escribanos y escribanas no somos policías, sino que simplemente tenemos el deber de informar una operación sospechosa. Este es el fallo Colegio Escribano Compenso Sumarísimo, que termina diciendo que tenemos el deber de informar todo tipo de operación. De ahí, con la mixtura de la ley, tenemos muchas veces suerte, o sea, cuando la ley o los hechos sociales, la sociología, nos ayuda a comprender que una operación es sospechosa y cuando no. Entonces, a través de la nueva norma que se empezó a implementar a partir de la nueva normativa ahora del 1 de marzo, que objetivizó un montón la cuestión de la operación sospechosa, para nosotros muy bien, nos pone topes son 700 salarios mínimos vital y móvil, ¿no es cierto?, con el deber de informar, con el deber de pedir un balance contable, ¿no es cierto?, cuando hay algo sospechoso. Y en sí, con la objetivación de ciertos valores, nosotros podemos llegar a tener un rol bastante más protagónico, sin tener temor a denunciar a alguien que de alguna manera esté haciendo una operación que no tiene nada de sospechoso. Esto también nosotros lo decimos así, porque quizá algunos de ustedes que son conocedores mucho más profundos que nosotros del derecho penal, como tiene que ser, ustedes podrán decirme, la propia ley de lavado de activos exonera de la protección de datos personales de los notarios, los quita, dice, usted no crea que está violentando esta ley. Claro, yo eso lo puedo entender, claramente lo entiendo y entiendo la claridad meridiana de la ley, desde el momento que es una ley de la misma jerarquía que la de lavado de activos. Entonces, una ley posterior derogada a la anterior, ley especial puede por la general, no hay ningún tipo de inconveniente con el silogismo jurídico. El tema es que hago yo con la norma constitucional, que es la habeas data, el artículo 43. Ese es el temor fundado, es una norma superior. O sea, la habeas data es un principio constitucional que no tiene la misma jerarquía que la ley. Por eso cuando se nos exime a nosotros en una interpretación filosófica de esto, deberíamos entender que se nos exime de la ley de protección de datos personales, pero no así del derecho constitucional, ¿no? Por eso mismo a veces era tan complicado. Esta nueva normativa nos ayuda, nos objetiviza. Ya sabemos los 700 salarios que se actualizan cada 6 meses, sabemos que nosotros ahí tenemos, es nuestra responsabilidad saber cuánto vale el salario y cuánto es el mínimo. Hoy están 109 millones, creo, y algo más, casi 110 millones. Esto se va actualizando cada 6 meses, o sea, vamos a tener que cargar con esa responsabilidad, que ya no es una carga porque es una obligación normativa, ¿no es cierto? Y después recurrir a todos los medios subjetivos que de alguna manera nos permitan hacer inferir a nosotros que el acto notarial no está dudoso, no está dudoso. Para esto nosotros tenemos muchísimas herramientas y ustedes, queridos fiscales, comprenderán que en los pueblos es mucho más sencillo, en este caso puntual, ejercer que en una gran ciudad, ¿cierto? Porque más allá de que el lavado de activos sea un delito doloroso y terrible y que pase en todos los lugares, en un pueblo en donde el escribano conoce a la mayor cantidad de habitantes, si viene un extranjero, una persona que no es de la ciudad, que está de paso por la ciudad, que viene a comprar, en el caso mío que vive en una ciudad agropecuaria, un campo de 3.000 hectáreas y una persona que tiene residencia extranjera o que vive en otra ciudad, que no tiene justificación del dinero, que trajo el dinero escondido en el auto, y bueno, claramente es una alarma que yo tengo que dictar, y si ahí yo no la realizo, voy a tener una responsabilidad por no hacerlo, ¿cierto? Ahora, en cuanto a las operaciones cotidianas, de personas cotidianas que de alguna manera o forma nos imponen a nosotros tener esto que ustedes dicen, conozca el cliente, ¿cierto? Que ahora también vamos a ver algo de eso. En el conocimiento nosotros tenemos el cliente. Muchas veces hay requirentes que nos hacen 3 o 4 operaciones por año. Entonces ahí nosotros lo que podemos hacer es incrementar el control
solicitando balances contables, siempre certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Si hace una compraventa en moneda extranjera en dólares, encontrar que los dólares los tenga depositados, o sea, no sirve que tenga 100 millones de pesos en el banco si la compraventa la está haciendo por $200.000 porque puede tener los dólares que no están sincerados. Requerimos que el contador nos diga que están sincerados los dólares, ¿no es cierto? Que haya depósitos en las cuentas, que los movimientos no sean extraños. También en las sociedades, cuando actuamos en las sociedades, tenemos muchísimo cuidado con, primero, fundamental, el objeto social, que siempre es el artículo 3º de la sociedad. Nosotros no podemos permitir, salvo alguna excepción, que ahora les voy a contar cómo podemos hacer esa excepción, que una sociedad que tiene como objeto principal la fábrica de juguetes compre un campo para agricultura. Claramente hay una alarma que tenemos que informar. Ahora, esa sociedad que tiene un objeto de creación de juguetes de madera, de plástico y de hule, tranquilamente puede comprar un galpón en un parque industrial si es que lo compra para seguir produciendo juguetes. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el segundo caso no habría una alarma de lavado de activos, en el primero claramente sí. El objeto social tiene que ser acorde con lo que está realizando la sociedad. El capital social tiene que estar acorde. Vienen a comprar una propiedad de $200.000, $300.000 y el capital social es 12.000 pesos y no se modifica hace 15 años, bueno, evidentemente ahí tengo una alarma. Como escribano tengo que decirle, no es que no lo pueda hacer, pero vaya, modifique el capital social y inscriba, presente el balance contable y con todo gusto lo va a poder hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, todas esas alarmas nosotros las tenemos siempre bien en claro, siempre bien en cuenta, para poder llegar a generar el convencimiento de que no existe un delito tan importante. De la misma manera que podría llegar a pasar que una persona humana sea directora o presidente de dos sociedades anónimas. Sociedad Anónima El Trébol y Sociedad Anónima Coca-Cola, o Coca, por no llamar una marca, ¿no? Discúlpenme. Entonces, el Trébol le vende a Coca por 2 millones de pesos una propiedad, y a los 3 meses Coca le vende al Trébol por 20 millones de pesos. Claramente ahí hay lavado de activos. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vemos esa situación, informamos, salvo que en esa operación se nos demuestre contablemente, no solamente en ese caso con un balance, sino con muchísima más prueba contable, que efectivamente el negocio lo valió, porque generó un emprendimiento inmobiliario, porque generó un valor llave diferente, etcétera, etcétera. O porque la zona donde se compró la propiedad se zonificó distinta por una norma municipal. Entonces, si nosotros podemos justificar todo eso con los fondos sobre todo, no debería haber inconveniente. ¿Dónde desde nuestra posición nos puede ayudar la norma? La norma siempre nos ayuda, como les decía al principio, cuando se nos objetiviza el delito. ¿Mm? Nosotros tenemos la posibilidad de informar antes de hacer el acto. Si lo hacemos o no lo hacemos, también tenemos la posibilidad de informar, pero luego tenemos 150 días después de plazo para informar en caso de que podamos sospechar luego de haber autorizado el acto notarial de que hubo lavado de activos. En ese periodo, lo objetivo del derecho penal puede venir por cualquier medio, sobre todo por un medio notorio. Vamos a suponer que nosotros estamos realizando un acto notarial, viene Karen Weiss a mi escribanía, ella vive en otra ciudad, supongamos que yo no la conozco a Karen, como la conozco hace tantísimo tiempo, viene y me dice, voy a comprar acá una estancia, un campo, lo que fuera, me acredita con un balance contable, por sociedades de ciencias económicas, que el dinero lo tiene, me acredita los fondos en dólares, hace una transferencia. Ustedes saben que las escrituras públicas no solamente se hacen con el pago frente al notario, sino puede ser una transferencia bancaria. Ahora vamos a hablar algo de las criptomonedas también que está en el programa, qué hacemos con eso, etcétera, etcétera. Y yo hago la escritura convencido, pido el RENAPER, una gran ayuda del RENAPER, sin duda, pido el RENAPER, está todo impecable. Dentro de 15 días de realizado el acto notarial, yo vengo de caminar con mi esposa, miro el informativo, y el informativo dice, buscada por Interpol la señora Karen Weiss, sale la foto de Karen, porque se sospecha que es lavado de activos. Bueno, ese es un hecho objetivo. Entonces yo ahí voy a la UIF, le digo, mire, yo hice una escritura, no sabía, pero ahora salió este hecho objetivo. U otro hecho objetivo puede ser una denuncia formalizada en un departamento judicial sobre lavado de activos. Entonces ahí me presento con la escritura y digo, esta persona, en el tiempo anterior, que marca la norma, hizo una escritura, por favor me pongo a disposición para que la UIF investigue. O sea, esos son los criterios
Por supuesto lo estoy haciendo muy rápidamente porque tenemos poco tiempo y yo realmente quiero escuchar sus preguntas o quiero que me pregunten sobre cosas que a lo mejor tengan dudas, eh, esperando estar a la altura de la respuesta, lógicamente, que nosotros tenemos en cuenta, y fueron los periodos, ¿no? Esta desconfianza notarial del lavado de activos no fue una desconfianza por no querer trabajar más, como alguien algún día dijo, totalmente equivocado. Es que nosotros trabajamos con la fe pública no hay nada más objetivo que la fe pública. Como dije al principio, la creencia legalmente impuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos que aplicar una subjetividad a la escritura, ¿m? Nos cuesta mucho dar fe pública sobre una subjetividad, porque nosotros podemos cometer un error, porque somos personas humanas. Imagínense ustedes que la propia norma y la doctrina unánime nos impide subjetivizar en un acta notarial. Ahí cuando Karen les decía recién como algo para que no sea tan tedioso esto, lo de la música y metálica, que yo en mi vida de joven fui baterista, fui músico, ¿no? Ya no lo soy más porque no estudié más y sería una falta de respeto a los músicos, pero yo tranquilamente hoy, si me requirieran hacer un acta porque se dañó en una sala de ensayo una batería por la humedad, porque entró agua, porque se electrificó, yo claramente podría describir cuál es el daño de una batería. Sin embargo, aunque yo sea baterista o haya sido baterista y lo quiera describir, no va a tener tenido en cuenta por los jueces porque no puedo aplicar subjetividad al hecho jurídico objetivo de la fe pública. Si yo quiero saber el estado de la batería, tengo que llamar a un perito que sea baterista. Si quiero rectificar un motor o ver un motor en un taller mecánico y yo soy mecánico aficionado, tampoco puedo decir si efectivamente está quemada la bobina. Tengo que decir, se advierte un daño y al lado un perito que dice, esto es el daño, esto es lo que tiene que hacer. Por eso nos costaba tanto la subjetividad. Ahora que está todo más claro, que la norma está mucho más clara, que la jurisprudencia nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, avanzamos, lógicamente, avanzamos hacia la lucha en común, que nunca dejamos de dar, todo lo contrario, con criterios objetivos que nos permiten establecer las pautas de ejercicio, ¿la verdad? En esto ustedes van a ver muchísimas diferencias en lavado de activos. No es lo mismo leer a Zaffaroni que leer a Dálvora, o sea, cada uno tiene su punto de vista. Pero lo cierto es que esa creación notarial del derecho documental y el delito de lavado de activos tiene que suponer, en primer lugar, que si la escritura fue hecha es porque el notario calificó como que no había lavado de activos. Ese es el primer principio. Nadie de nosotros haría una escritura que tiene algún tipo de sospecha de ese estilo, porque como bien decía Juan Manuel, si le tenemos miedo a la forma en la escritura, imagínense el derecho penal. No hay ninguna posibilidad de que estemos haciendo una escritura por percibir un honorario o por decir, ojalá que esto pase y no haya ningún tipo de inconveniente si es que sabemos que hay algo bien marcado, ¿no? Por eso ayuda la información, ayuda a los hechos sociales. Muchas veces nosotros empezamos a prestar atención ahora, hace un tiempo, cosas que eran imposibles. Ustedes realmente imagínense eh, lo que significa para un escribano en general y para uno de un pueblo en particular, que le llegue la lista negra y gris de la UIF donde dice hay nombres árabes, el que puso una bomba no sé dónde, y uno lo lee y dice, está bien, pero yo vivo en un pueblo de 5.000 habitantes, es imposible que esto pase, y puede llegar a pasar. Por eso nosotros tenemos los reportes de operaciones sospechosas, cumplimos con eso, cumplimos con la lectura de las leyes grises, de las listas grises y de las listas son importantes, y estamos totalmente actualizados con la GAFI. El Colegio de Provincia de Buenos Aires, sobre todo, yo no sé si Karen les contó, seguramente les contó, tiene un emailing diario. ¿Sí? Siempre el primero se dispara a las 8 de la mañana y si hay cosas importantes se dispara también una segunda edición, una tercera edición el mismo día. Y en ese emailing yo les diría que lo que más campea son las leyes penales de lavado de activos. Y siempre eso viene con un cartel que dice muy importante. Porque como son tantos correos, a veces uno está en la vorágine del día, dice, bueno, la información sobre la donación de un libro en la biblioteca de mi querida Elba Frontini, que la veo aquí, compañera mía de la Universidad Notarial, la podemos leer el fin de semana tomando unos mates. Pero si viene algo que dice muy importante el lavado de activos, tomamos presente en el momento y nos enteramos en el momento. O sea que hay un compromiso por esto. Lógicamente luego, bueno, después hay cosas que realmente no tienen una única respuesta correcta, queridos fiscales. Ustedes imagínense, por ejemplo, criptomonedas. ¿Qué tengo yo como soporte normativo? Resolución 400 o 300, creo, recuérdeme, 300 del 2014.
Operaciones con criptomonedas, por las dudas, son sospechosas. Perfecto, bárbaro. No tengo duda yo, no tengo duda. ¿Y qué hacemos si viene una operación con criptomoneda en la notaría? Una persona dice, yo vendo mi casa y acepto venderla y acepto Bitcoin. Y viene un informático muy rápido, muy inteligente. Escribano, esto es sencillo. En el link del pago usted tiene que poner la cláusula de segunda escritura. Esta compraventa se realiza por el monto total de 5 Bitcoin. El Bitcoin está a $40.000, entonces 5 por 420 son $200.000, de acuerdo al índice que surge la siguiente página: www.bitcoin.com. Y a continuación, el comprador en este acto transfiere los Bitcoin a la cuenta del vendedor que recibe y acepta. Y la cuenta tiene 185 dígitos alfanuméricos. Ustedes me dicen, ¿esa operación es posible? De acuerdo al derecho normativo, era dudosa con el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo soy una de las personas que se opone terminantemente a hacer eso si es que estoy con una seguridad jurídica preventiva. Pero hoy tengo vigente un reglamento que me desreguló la moneda. Un reglamento, no, perdón, un decreto que me desreguló la moneda y está vigente. Y yo puedo maldecir y decir maldición, 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 ¿qué es lo que me ha pasado? Pero la norma está vigente. Y la norma, hasta que sea declarada de inconstitucional o tachada de inconstitucionalidad, me deja un periodo, disculpen la fácil expresión que voy a usar, me deja un periodo ventana en donde algún escribano puede hacerlo y cualquier persona puede decirme, y sí, jurídicamente hoy usted puede pagar con soles, con yen, con rupia, con lo que fuera. Entonces, ¿cuál sería o con Bitcoin o con criptomonedas? ¿Cuál sería la recomendación hoy? La recomendación hoy sería, cualquier operación en criptomoneda hay que informar que es sospechosa. No hay ninguna posibilidad. Porque por más que tenga una normativa de inferior jerarquía del 2014 que supone que es sospechosa, y tenga una norma de superior jerarquía que dice que todo es posible, si yo tengo que prevenir el lavado de activos, no hay ninguna posibilidad de que yo considere como no sospechoso. Entonces, ¿qué tendremos que decir a nuestros requirentes? Tendremos que decirle que la operación en criptomoneda es posible, pero no hay ninguna posibilidad de no informarla. Que hay que informarla para que la UIF investigue. Esto que yo les digo no es un criterio lamentablemente normativo, pero sería un criterio prudencial. No es obligatorio, pero sí es prudencial con todo lo que venimos diciendo, porque hoy claramente, si hay una posibilidad de lavar activos, va a ser a través de las criptomonedas, ¿no? O de cualquier situación de la tecnología y en el derecho. En esto yo les digo también con total humildad, yo tuve la posibilidad de investigar este tema con un amigo muy querido, Walter Smith, que es una mente brillante para este tema. Y la verdad es que es algo que todavía no se puede enfocar del todo jurídicamente. Es un hecho sociológico innegable que hay que adoptar, que hay que captar, que hay que comprender, que hay que entender. Pero si nosotros lo miramos estrictamente del lado jurídico, la verdad, queridos fiscales y queridos colegas, es que no vamos a tener la posibilidad de encontrar las respuestas. No solamente el derecho penal, que no las tiene, tampoco el derecho privado. O sea, 50, 60 años de conquista con institutos que moralizaron el derecho como la lesión objetiva subjetiva, el abuso del derecho, la buena fe. Yo pago un Bitcoin hoy que está a $40.000 el Bitcoin en una casa y mañana el Bitcoin baja a 20. ¿Qué hay? Enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido. ¿Qué hago en esa escritura? El riesgo que se crea. O sea, no tiene una respuesta a la tecnología del derecho. La adoptamos porque la tenemos que adoptar, porque es un hecho sociológico, una trascendencia inmodificable. Pero en esto sí, queridos fiscales, necesitamos normas que nos ayuden a ver cuál es el proceso a seguir. Porque puede haber un notario como yo que les diga estoy absolutamente convencido de que, y que también con humildad, Elba Frontini, que está acá presente y que la nombro con mucho cariño porque una gran profesora del derecho, lo sabe, que a través de la Universidad de Notariedad Argentina nosotros digamos que esto es así, no tengan dudas que lo vamos a hacer, pero también puede haber algún escribano que me diga yo no pienso que sea así, porque tengo un decreto que me lo permite, y bueno, necesitamos insistir en que esto es un camino que en beneficio de todos. Porque en definitiva, también de la sociología del derecho, de las enseñanzas de la Escuela de Chicago y demás, nosotros venimos a comprender
que hoy los delitos de cuello blanco son mucho más importantes que lo eran hace 30, 40 años. ¿Mm? Porque con evitar un lavado de activos, nosotros lo que estamos evitando es el mayor daño a la mayor cantidad de personas. Estamos siendo, si ustedes me permiten, utilitaristas. Jeremías Bentham en esto. Evitamos el lavado de activos y evitamos el daño a muchísima gente que a través de los delitos más importantes transnacionales se puede ver dañada. Por eso es tan importante contar con normativa. Y mientras no tengamos normativa, estos encuentros que hicieron en mancomunidad de esfuerzos, juntos, demostrando que el derecho es uno y que si estamos de la mano es mucho más claro y mejor para todos, nos va a salvar de la depresión, del miedo y de la posibilidad de seguir adelante. ¿Mm? Bueno, para no aburrirlos, quedo abierto a las preguntas por si no se me quedó algún tema por decir. ¿Mm? Y muchas gracias por haber escuchado estos minutos, me siento muy honrado. Muchas gracias. Gracias Sebastián. Karen, Gracias. si te parece, no tenemos ninguna, hasta ahora no han hecho preguntas, pero si les parece podemos habilitar el micrófono como para que aquellas personas que quieran formular alguna pregunta lo hagan a viva voz. Si me dan unos segundos. Sí, yo mientras tanto le iba a pedir a Sebas, nos están pidiendo en el chat que menciones el fallo sobre el tema del lavado, donde decía que los... Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires contra PEN, Poder Ejecutivo Nacional, sobre sumarísimo. Sentencia de febrero de 2018. Septiembre de 2018, si mal no recuerdo, 14, 15 de septiembre de 2018. Esa sentencia de la Corte terminó con estas dudas que había, con los amparos que habían puesto los colegios profesionales notariales en el largo del país, para no aplicar esta necesidad de informar las operaciones sospechosas. Tiene un tratamiento, ese fallo, muy por arriba, en la última edición del libro de Dálvora, Lavado de Activos, y después tiene tratamientos importantes, ya pasó mucho tiempo, en la doctrina especialista, en la ley. Hay varios autores que lo trataron en esos ensayos, no libros, ¿no? Sino ensayos. Pueden ver ahí, pueden ver muy bien ahí. Perfecto, Seba, yo me voy a atrever a hacerte un pedido especial, que sea reducido. Claramente explicaste las operaciones de ejercicio frente a una escritura. Quizás a los fiscales lo que les interesa y mucho es el ámbito de la certificación de firmas, para que pudieras encauzar un poquito la diferencia frente a la que nos en el momento de desarrollar nuestra labor. Perfecto, muchas gracias, Karen. Estaba en el programa y lo omití, muchas gracias. Bien, la certificación de firmas es digamos, en la práctica, en la teoría es una operación notarial de ejercicio como otra, como certificación de fotocopia o como certificación de folio digital. Pero en la práctica es la posibilidad que la persona que va a firmar un contrato bajo la forma privada, ¿no es cierto?, estampe la firma frente al notario. No frente a cualquier persona, frente al notario, porque es el único que tiene la dación de fe. Entonces, lo que se hace es, se firma el documento y se firma un libro de requerimientos, que nosotros tenemos la obligación de tenerlo un tiempo en la escribanía rejuzgado, ¿la verdad?, en el mismo momento. Esto significa que la persona no puede venir, qué buena pregunta, Karen, gracias, así aclaramos algunos puntos. La persona no puede venir con el documento firmado desde la casa. Tiene que firmarlo en presencia notarial. El caso típico y más común es un contrato de locación. Cuando las personas llegan al contrato de locación, se acercan y firman adelante del notario el contrato en algún margen, o en el pie, y el libro de firmas. Y eso constata que la firma fue puesta por la persona. Siempre tengan en cuenta, esto también es muy importante para sustitución de personas, tengan en cuenta que con la reforma de 26.140 que mencioné del 2006 del Código Civil de Vélez y con la puesta en vigencia del Código Civil Comercial de la Nación, los notarios y las notarias no aseguramos que la persona que comparece es quien dice ser, sino aseguramos que la persona que comparece acredita la identidad que exhibe. Acredita la identidad que exhibe. Por eso es importante tener el documento notarial idóneo. Si el DNI no se entiende, hay que recurrir a otros. En las firmas, plasman la firma en el libro y la misma firma
que está en el documento está en el libro. Inclusive esto, si vamos, por ejemplo, al tratado a Bonilla, tratado de documentología, por ejemplo, van a ver que se sugiere en esto que sea la misma lapicera también la que firme. Y siempre se sugiere que la lapicera, al contrario de lo que podemos llegar a pensar nosotros, que la pluma, la tinta, el roller, siempre sea virome, el bolígrafo de virome, porque en la pericia, la virome muestra como como unos circulitos, como unos puntitos, y se puede saber si la firma fue falsificada, si no fue falsificada. Y por eso se recomienda en la asociación de firma que sea la misma firma, para que se sepa que el documento se firmó en el mismo momento y con la misma lapicera, y con la pericia va a ser exactamente igual. ¿Qué no modificó el Código Civil y Comercial de la Nación en este sentido? Que también es muy importante saberlo, no solamente para las firmas, sino para el documento notarial. Que por el 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, la firma puede consistir en un trazo o en un signo. Nosotros venimos, ustedes van a recordar conmigo, Jean Vía, el primer Rivera, Borda, venimos las firmas, el trazo, inteligible, habitual y permanente de una persona a lo largo del tiempo. Bueno, el código modificó eso, o sea que nos podemos encontrar con que la firma, ya sea en el libro de firma o en una escritura, sea un símbolo, sea un corazón, sea una flecha, un cupido o una letra. ¿Esto es posible? Sí, claramente es posible. O sea que nosotros los escribanos, si a eso le aplicamos la ley de identidad de género y leyes análogas de lo que antes, infelizmente y hoy felizmente no se llama más derechos de las minorías, yo ahí voy a entender como escribano que yo puedo tener un documento nacional de identidad a la vista que diga firma Juan Manuel García Blanco, y que Juan Manuel, cuando venga a firmar el documento público o privado, firme con un corazón. Esto es posible porque el código así lo admite. O sea, no es una prueba en contra del escribano que el trazo no se haya mantenido, porque hoy claramente el trazo y la habitualidad no es exigida en la norma del derecho civil. ¿Qué certificamos en las firmas? Únicamente la firma, no el contenido. Esto también es muy importante. No es la escritura pública, donde cada cláusula, las que tienen fe pública y las que no tienen fe pública, son cláusulas que tienen que pasar por el tamiz notarial. En la certificación de firmas no se certifica el contenido, sino la firma. Ahora, es deber notarial no certificar nunca, jamás, un documento cuyo contenido es ilícito o inmoral. O sea, yo no podría certificar un documento por más voluntad de parte que haya, que diga, esta noche a las 12 horas voy a asesinar a Karen Guay, firmado Juan Manuel García Blanco. No hay manera de hacerlo. Porque yo no puedo justificar lo ilícito o lo inmoral también, porque la moral, mientras no sea quitada, sigue siendo parte de nuestro ordenamiento como fuente del derecho, en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Eso en cuanto a las firmas. Karen, ¿querés que diga algo más de la firma? No, me parece bien. ¿Querés agregar algo? No sé si Juan Manuel me parece que quiere decir algo. Que me va a matar. Dos preguntas. Un tema que Sí. nosotros siempre, digamos, no entendemos mucho el alcance porque medio confuso, es el tema cuando se protocolizan boletos, por ejemplo. Perfecto. Es un tema que es bastante confuso de cuál es el alcance que tiene ese acto. Excelente, Y después, muchas gracias. ya hago de la otra pregunta, Sí. que si hay alguna normativa a nivel notarial relacionado a lo que es la determinación del beneficiario final en determinados negocios, que me parece que son dos temas bastante sensibles. Sí, sí, por supuesto. Excelente, muchas gracias, Manuel. Voy a intentar responderte con total cariño y lo más claro que me sea posible. Primer tema. La protocolización es un acto de convertir, así digamos en lo llano, convertir a documento público un documento cuyo origen fue ser un documento privado o particular. Cualquiera de los dos se puede protocolizar. La protocolización en muchos casos es exigida legalmente y en otros casos se realiza para alcanzar con la protocolización, esto es muy importante, los tres efectos principales, querido Juan Manuel, que tienen las escrituras públicas, que son el efecto ejecutivo, el efecto probatorio y el efecto conservatorio. Sobre todo en la protocolización es el efecto conservatorio. O sea,
te puedo tutear con todo respeto, Juan Manuel, ¿me autorizás? Bueno, mañana venís a la escribanía y decís, mirá, Sebastián, yo firmé un boleto cuando recién me gradué en la universidad, ya pasó algún tiempo, ¿no? Y lo veo que está gastado, justo se inundó mi casa y se mojó un poco el boleto, quisiera no perder los efectos del boleto. Me lo puede protocolizar con todo gusto. Lo que hago yo es transcribir todo el documento y ese documento le doy el carácter de los beneficios del instrumento público. Ahora, no es una escritura nueva, sino es convertir el instrumento público en boleto de compraventa. O sea que si nosotros tenemos que detectar un ilícito en el boleto de compraventa, que esté o no protocolizado, es exactamente lo mismo. Lo que le va a dar la protocolización es fecha cierta a la protocolización y va a decir que el contenido de la protocolización es exactamente el mismo que se tuvo a la vista en el boleto de compraventa. Por eso ahí los escribanos tenemos que, cuando hay una protocolización, no hay ninguna posibilidad de cortar y pegar. Vieron que ahora hay programas de informática que te transforman en Word lo que está escrito, porque el más mínimo error nos genera responsabilidad notarial. Hay que transcribir, transcribir todo el documento. Esto se hace en las sociedades y se hace en los documentos privados muchas veces. Pero no significa que el documento, Juan Manuel, va a ser más importante. Solamente va a tener fecha cierta y va a tener efectos ejecutivos. Y el día que alguien lo quiera discutir, va a tener digamos, del otro lado la fortaleza de la fe pública. Esto se hace no solamente con los boletos de compraventa, sino se hace, por ejemplo, con los testamentos, muchas veces, ¿no? Cuando se aprueba un testamento hológrafo para guardar la prueba, ¿no? Sino también cuando muchas veces un heredero o una heredera o varios herederos tienen finalizado el proceso sucesorio y van a dejar los bienes a su nombre, y el abogado envía los oficios a inscribir y vuelve con los oficios inscritos a nombre ya de los herederos, muchas veces se protocoliza ese oficio para que tengan una escritura con fecha cierta, porque si después se pierde el oficio y se pierde el expediente, es muy difícil reconstruirlo, ¿no es verdad? Como las escrituras tenemos ese deber conservatorio de las escrituras hasta el final de nuestra vida, cuando nosotros no estamos más, el colegio notarial tiene el deber indelegable de cuidar los protocolos en los archivos, eso queda para siempre. Pero no le da más, si la pregunta a Juan Manuel, quiero entender yo, si le da más valor al documento, no, le da fecha cierta y le da los efectos del instrumento público. Seba, déjame que agregue algo, conociéndolo a Juan Manuel en base a todo lo que hemos venido hablando, voy a agregar algo. Lo importante es, a través de lo que dijo Sebastián, si bien la protocolización es un acto legalmente permitido que produce estos efectos, lo importante también es asesorar a quien viene a requerir determinado acto de protocolización, que entienda los alcances que esa protocolización conlleva. Como bien decía Sebastián, los efectos que produce es darle matricidad, pero ojo, porque muchas veces nuestros requirentes no tienen la habilidad cotidiana para interpretar jurídicamente lo que significa y lo que en los hechos conlleva. La idea es, porque lo digo porque lo hemos venido hablando con Manuel, es que las partes que van a un escribano, los requirentes, entienden que la investidura notarial tiene tal fortaleza que muchas veces se ven a través de maniobras engañosas de las otras personas que los acompañan y que interpretan que eso es la escritura de compra del lote donde van a construir el resto de su vida. Me parece que ahí es donde tendría la pregunta de también, como para poder hacerla, si bien jurídicamente es posible y legalmente también es posible realizarlo, lo importante en estos casos es potenciar el asesoramiento en cuanto a las consecuencias jurídicas que ese acto lleva. Exactamente. Gracias, Karen, excelente. Es lo que yo le decía a Juan Manuel, efecto ejecutivo, probatorio y conservatorio y fecha cierta. Después, si yo tengo un boleto de compraventa y se me muere el vendedor y hay que hacer la asociación, y sí, no tengo la escritura de compraventa, ¿no? Solamente protocolicé el acto. Segunda pregunta, querido Juan Manuel. Tengo 3 puntitos más que te hicieron en el chat. Bueno. Respondo lo del PEP, la persona expuesta políticamente. La persona expuesta políticamente es una normativa que nosotros cumplimos cuando hacemos una transferencia especial en donde nos declara la persona que no está dentro de la nómina, ¿no es cierto?, de lo que dice la UIF, y también
generalmente, por ejemplo, en materia de sociedades, también va esto de la mano con el beneficiario final, ¿no? ¿Quién es el beneficiario final? En un fideicomiso, en un emprendimiento donde puede haber alguna sospecha que hay lavado de activos, que hay lavado de dineros. Lo recomendable, Juan Manuel, si la pregunta entendí era esta, Karen, vos que a lo mejor lo conocés también más en lo cotidiano, corregime si es lo que él quiere preguntarme. Nosotros las normativas que tenemos son las que están vigentes, no tenemos más normativas que avalan, impulsan o nos complementan esto. Pero sí es de excelente técnica notarial agregarlo en las escrituras, para que no sea un documento aparte. Cuando nosotros constituimos una sociedad por escritura pública, o cuando nosotros tenemos que hacer una declaración de un fideicomiso, por ejemplo, en escritura pública, la técnica notarial nos impone también que si lo agregamos en la escritura pública, esa protección queda en el instrumento público. Muchas veces también por técnica notarial, y esto también lo digo muy lamentablemente porque muchas veces quieren ahorrarse ciertos costos, lo hacen por un instrumento privado con firmas certificadas posterior. Eso también es válido y es muy importante siempre y cuando no se pierda el documento privado. En esto también, la pregunta que me hizo Karen de la certificación de firma es muy importante para lo siguiente. El efecto conservatorio lo tienen solamente las escrituras públicas, no así los instrumentos privados. O sea que como instrumento, yo puedo certificar la firma en un libro de requerimientos, pero lo más probable es que yo no tenga nunca más una copia de eso que se certificó porque la gente certificó y se llevó el documento con el folio notarial. Entonces, si se hace una declaración de este estilo o cualquier documento y se certifican las firmas y se extravía el documento, adredemente o no, no lo sé, no va a haber posibilidad de recuperarlo. Por eso nosotros insistimos que siempre todo aquello que coadyuve a tener una mayor fortaleza de los instrumentos y además que actúa como precaución, se introduzca en la escritura. Si hay una persona que está expuesta políticamente y nos miente a nosotros, y hay una persona que dice que no es beneficiario final y lo es, y nosotros lo agregamos en la escritura pública, estamos dejando expuesto con su firma esa declaración jurada que hizo. En cambio, si lo hace por instrumento privado, puede decir lo perdí, lo extravié, presenta una denuncia en la policía de cada pueblo y pagando el timbrado de 200 pesos, tiene la denuncia que lo perdió y no lo perdió. O sea que también, si ustedes me preguntan a mí, esto doy mi humilde opinión, pero si estamos en la lucha de este flagelo todos juntos, tenemos que intentar mejorar o alertar mucho más o levantar mucho más las alertas. Todo lo que sea de derecho penal que tenga normativa, si no endeble, muy cortita y muy concisa, introducirla en las escrituras públicas para que queden en el instrumento público. Entonces ahí es como cuando uno muchas veces llama a alguien a firmar el documento, si uno le agrega todo lo que el documento tiene bajo declaración jurada y probablemente se niegue a firmarlo, y ahí salta el lavado de activos. ¿Mm? Bien. Tenés 10 minutos para contestar todas las preguntas que te voy a hacer. Sé que te querrías explayar. Juan Manuel, ¿está bien? Juan Manuel, ¿quedaste conforme? ¿Está bien, más o menos? Perfecto, impecable, impecable. Muchas gracias. Gracias, no, un placer, Juan Manuel. Vamos, Karen, hacémelas. ¿Qué pasa cuando parte del precio se pagó al boleto de venta y no pasó ante nosotros? ¿Cómo evaluamos? Muy bien. Bueno, ahí tenemos que recurrir a la norma tributaria, que es la norma que nos ayuda, como digamos, lo que sería por analogía, que no la hay en derecho público, pero yo lo digo así para comprender. Si el boleto de compraventa se pagó y nos vienen a la escribanía con un boleto de compraventa que dicen la casa valía 200.000, 100.000 pagaron en el boleto y ahora te va a hacer la escritura, ese boleto tiene que estar timbrado con el impuesto de sellos. Entonces la manera de sincerar ese monto es a través del pago del impuesto de sellos. Yo no puedo tomar como escribano, no podría tomar como escribano un boleto de compraventa que no esté timbrado con el impuesto de sellos. Si uno timbra con el boleto con el impuesto de sellos, está declarando el dinero y ahí no tendríamos ningún problema. ¿Qué problema podemos tener acá? Que el boleto tenga más de 10 años de vigencia. La ley tributaria exime de pagar el impuesto a los boletos que tengan más de 10 años de vigencia. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es una declaración jurada, sobre todo con la variación del dólar, si es que estaba en dólares el boleto, una declaración jurada en la escritura pública dicen que el pago fue realizado y fue recibido antes de este acto, con anterioridad a este acto, y que en este acto integran el total. Pero no tendríamos por qué sospechar de un boleto que está timbrado, porque el boleto timbrado ya no es más como antes. Antes, hasta cuando nosotros empezamos a ejercer, uno agarraba el boleto y lo mandaba a pagar al banco y la máquina timbradora timbraba el boleto. Hoy se tiene que subir al sistema de ARBA todo este tema y implica claramente, se hace con clave fiscal
de una de las partes, o sea que claramente uno al hacer esto está sincerando el dinero, no hay ninguna posibilidad de entenderlo de otra manera. Y ustedes me dicen, Sebastián, viene a mi escribanía una persona con un boleto de 2021 y quiere hacer la escritura ahora donde se pagó el precio, ¿nosotros podemos hacer esa escritura? Sí, pero la persona tiene que ir al organismo tributario, a ARBA, pagar el impuesto de sellos con la mora correspondiente por el atraso de los 3 años y ese boleto lo incorporamos a la escritura. ¿Mm? Siguiente. Como deber de prevención, creo que hacerle aclarar la firma a ese compareciente que firma con un triangulito o un palito. La aclaración de la firma está permitida por el sistema jurídico. ¿Qué opinás? Yo pienso que sí, que está muy bien, y pienso acá que hay un choque de principios o de conflicto muy importante, porque nosotros buscamos la seguridad jurídica preventiva en el derecho, que somos escribanos, pero tenemos un derecho convencionalizado que cambió el paradigma. Y en esto tenemos también un problema importante porque, por poner una fecha arbitraria, hasta el año 2000, 2001, 2002, que luego de la convencionalización del derecho en Argentina en el 94, el derecho priorizaba como principio general la seguridad jurídica. Pero ahora la seguridad jurídica no es el principio, sino la justicia. Y lo justo viene de la ley, de las normas, de los principios, de la costumbre, la jurisprudencia y la equidad de todos lados. Entonces, si nosotros pensamos que la firma que es, como bien dijo la querida o el querido colega o fiscal, dijo, es un palito, y lo puso ante nosotros, ante nuestro, esa firma vale porque fue puesta delante nuestro, porque nosotros dimos fe pública. ¿Eh? Ahora, si queremos darle un mayor rigor, porque nos parece que ese palito lo puede poner cualquier persona, le podemos hacer poner la huella digital, podemos hacerlo aclarar, todo, pero bueno, no tendría sentido la fe pública. Bastaría con que el escribano dijo fue puesta ante mí para tener la fe pública. ¿Mm? Bien, después hay una aclaración en cuanto al caso de subasta sobre la protocolización, que es obviamente ventajoso por si se pierde el expediente. Sí, claro. Otra pregunta. ¿Debe el escribano explicar a las partes el alcance de la certificación de firmas? La creencia de la gente en general es considerar que con la certificación de firmas de un boleto de compra-venta, por ejemplo, ya se formalizó el acto. Es todo lo que estábamos hablando recién. Exacto, sí, o sea, hay que aclarar que nosotros no reconocemos. Lo que pasa es que también, acá permítame, habría que diferenciar. Si el acto lo creó el notario, aunque sea instrumento público, no hay ninguna inconveniente en certificar la firma porque el acto fue conversado con las partes. En eso, por eso yo vuelvo a ustedes, y yo realmente quisiera que lo mejor que quedara de esta humilde charla que estamos teniendo entre todos, es que ustedes tengan una visión de lo que el escribano y la escribana hacen, ¿sí? De lo que debemos hacer. No hay un acto preimpreso en la escritura, no hay, de ninguna manera. Quien considera que nosotros somos tipeadores o mecanógrafos está equivocado. Cada acto notarial nos lleva a nosotros mucho tiempo de charlas previas. Entonces, si el acto notarial lo creamos nosotros, un boleto de compraventa, por ejemplo, un contrato de locación, un comodato, un mutuo, muchas veces los mutuos son muy importantes en el caso del lavado de activos para justificar el origen de los fondos cuando el mutuante es una persona que es solvente y hay un verdadero mutuo con el mutuario, ¿no es cierto? Si lo hace el escribano, esa certificación de firmas está avalando lo que ya sabemos que es legal. Nuestro deber, si bien siempre informamos el alcance de la certificación de firma y debemos informar ante la respuesta ante la pregunta a la cuestión de la persona, es potenciar ese deber de asesoramiento cuando el documento es extraño. Cuando el documento nos viene, por ejemplo, esto no lo digo por desmerecer ni mucho menos, nos viene por un abogado, una inmobiliaria que manda el contrato de alquiler y dice que firmen las partes acá. Nosotros primero tenemos que recordar que las inmobiliarias también son sujetos obligados y los abogados también con la reforma. Pero además de eso, decirle, mire, certificamos la firma, usted quiere que le lea, nosotros acá es de práctica cotidiana leerles el contrato a las personas, porque las personas en realidad, en los pueblos chicos como el mío, vienen y dicen, Sebastián, ¿firmo o no firmo? Entonces lo tengo que leer el contrato. Y entonces cuando lo leo, se lo leo, le explico el alcance de las cláusulas y lo firman ante mí. Pero solamente les aclaro que la firma es solamente la justificación de la acreditación de la identidad y nada más que eso. Que el alcance no es como el de la escritura, por supuesto. No, claramente estas funciones que nos podemos dar el lujo de desarrollar nosotros que somos escribanos de pueblo es muy diferente a la que puede existir en los grandes centros donde
es muy probable que le diga, lo puedo leer, porque necesito verificar la licitud del objeto de contrato y te miren con cara de, Claro. ¿por qué te metes en algo mío que no te corresponde? Claro. Bueno, pero para que esta charla no quede en dos pueblerinos con todo orgullo, como somos con Karen, y que sepan cómo se hace en las grandes ciudades, en las grandes ciudades, por esto de la amplitud del derecho y de la necesidad de resguardar la prudencia notarial del 1725 que dije el código de la prudencia de la mayor responsabilidad, se recurre a otros métodos. Por ejemplo, muchos amigos míos de Buenos Aires tienen una ficha preparada, aparte en la escribanía, entonces viene Sebastián Justo Cosola, en la ficha dicen, una ficha común, como las viejas nuestras cuando estudiamos en la biblioteca. Sebastián Justo Cosola, argentino, nació el 21 de septiembre de 1977, casado con María Fernanda Morán, ni 27, 25, 751, todo. Firma y me hacen poner la huella digital. Ahí. Y dicen, esto es para resguardo de la escribanía. Entonces, si hay un acto de lavado de activos, lo primero que se niega a la persona es hacer la huella digital. Y además eso es una prevención de todo lo que viene después. Es una prueba que las personas lo dicen inclusive para tener un orden de escribanía como respaldo. Yo lo de la huella digital, les digo la verdad, lo haría, más allá de la firma ruego, que no es un tema de hoy, que ya sabemos que existe, lo haría si tuviese alguna duda y estuviese con un balance contable y algo más, lo incorporaría como prueba. Es más, les digo más, hasta lo incorporaría en el instrumento público, en la propia escritura, porque estoy convencido que si la persona está mintiendo en algo, está lavando dinero, con la firma, hasta la firma puede nerviosamente, o si se tomó 2 ribotril antes, puede más o menos hacerla. Con la huella digital es imposible. La huella digital es una gran herramienta a la que podemos recurrir para evitar el lavado cuando tenemos la certeza y hacia la prudencia notarial. Tenemos otro que dice, en este caso, encargarse de explicar bien que solo se certifican las firmas, que el instrumento privado fue confeccionado por el abogado, el martillero, etc. Y en cada caso explicar bien y asesorar al requerente de la certificación de las firmas de este instrumento para que luego elija concienzuda y libremente firmarlo o no. Y otra manifestación que dice, creo que si el escribano que certifica no confeccionó el instrumento, debe aclarar que no intervino. Independientemente que explique y controle el instrumento, la gente se olvida que uno le explicó. Es cierto, la gente se olvida. La gente se olvida, sí, exactamente. Pero más allá de eso, tenemos que a mí me da mucha pena, primero no poder estar juntos en un mismo lugar para compartir los mejores momentos del pensamiento, del conocimiento y la camaradería, ¿no? Que es estar todos juntos luchando por un derecho mejor y más justo. Pero además, hay tantos temas que a mí me quedan en el tintero para poder explicar, yo estoy reflexionando con ustedes y ustedes me pueden corregir a mí, yo lo voy a tomar de la mejor manera la corrección que ustedes me hagan, por supuesto. Pero, por ejemplo, saliendo de los instrumentos aplicables y la asociación de firmas, ustedes saben bien como fiscales que las escrituras públicas tienen cláusulas auténticas y autenticadas. Hay cláusulas de fe pública, cláusulas que no tienen fe pública. Las cláusulas que no tienen fe pública de una escritura caen por cualquier prueba en contrario, no hace falta hacer una reducción de falsedad. En esto nosotros, para otra clase, en otro momento, Karen, deberíamos hacer algo con ellos para nosotros también aprender lógicamente de ellos, ¿no? Sí. De la circunvisión de incapaces, por ejemplo, el gran tema que ahí tengo. Sí, vamos a tener más encuentros. Estos primeros son como un acercamiento previo para ir delineando el camino, pero vamos a tener un camino muy fructífero, anuncio. Supongo que esto es muy útil a ambas partes. Los próximos encuentros arrancamos al revés. Del otro lado empiezan expresando qué es lo que ven de lo que los podemos estar nosotros rozando con el delito, que a nosotros también nos interesa un montón. Claro, por supuesto, porque nos podemos estar equivocando, claro.